regresando, compartiendo. Bien. Bueno, aquí tenemos todo esto que veníamos diciendo. Creo que aquí era donde habíamos terminado la clase pasada, ¿no? O sea que, pero yo creo que no está de más, supongo, Pablo, que no está de más estos regresos para restablecer la continuidad de las clases, ¿no? En general nadie se queja cuando se repite Kant. Sí, mejor. Pedagógicamente hablando, es útil esta de la comparación de las ideas para Platón de las ideas para Kant, ¿no? Y la base de esta comparación es dos nociones, que son, las ideas son principios constitutivos y principios regulativos. Ambos valen para Platón, porque son las ideas principios constitutivos, porque son el fundamento de lo que hay. O sea, el mundo espacio-temporal no es sino una expresión caída, una copia de las ideas. Y principios regulativos también vale para Platón porque son las ideas polos de sentido absoluto. Y esos polos de sentido absoluto tienen un sentido atractivo, o sea, atraen en el sentido de que uno aspira a la plenitud. O sea, esa sería, digamos, lo que está a la base de esta vocación de la razón, de la búsqueda de algo incondicionado, es, o traducido, es la búsqueda de algo pleno, de algo absoluto. ¿Por qué? Porque lo fenoménico siempre se nos da de un modo, como dijimos, fragmentado, relativo. Nunca la obtención, el goce de algo fenoménico nos va a aportar una experiencia plena, ¿no? O sea, o mejor dicho, no plena como continua en el tiempo, como si lo dicho por Aristóteles de la contemplación de Dios, ¿sí? O lo sugerido por Platón en el ascenso hacia el mundo ideal. O sea, por supuesto que esto es un tema que linda o limita con lo religioso. O sea, la religión cristiana, que es la que vivimos, el budismo también, lo que hay siempre implícitamente es una, entre comillas, condena al intento de hacer una vida que se satisfaga con el goce o la propiedad de los fenómenos, ¿no? Eso está como, no más que prohibido, está indicado como un camino no propio, un camino no propio a la naturaleza humana. La naturaleza humana para la religión busca una suerte de planificación de esa vida. Bueno, esto está traducido en términos de la filosofía. Entonces tenemos que, y esto sirve pedagógicamente para entender cuál es la naturaleza de las ideas, la comparación con Platón. En Platón, efectivamente, las ideas constituyen principios constitutivos y constituyen principios regulativos. En cambio, para Kant, no son principios constitutivos porque lo constitutivo en el caso de Kant es la sensibilidad y el entendimiento. Esas son las que constituyen el mundo. Pero sí preserva Kant la propiedad de ser ideas, o ser las ideas principios regulativos. O como bien dice el profesor Carpi en el texto, principios heurísticos, entendiendo por heurística la lógica del descubrimiento. ¿Por qué? Porque en esa aspiración de absoluto uno trata siempre de, digamos, remediar los errores, encontrar nuevas nociones. Hay una búsqueda
de una perfección, aunque sepamos que nunca la vamos a alcanzar. Por eso, el error fundamental de la metafísica es convertir algo que es objeto de un anhelo, de una aspiración, de una vocación, en un objeto. No es un objeto, porque el objeto es lo que se puede conocer. Y esto no se puede conocer, pero sí se puede pensar. Bueno, una vez que hemos de algún modo delimitado a través de una analítica de la razón que implica la búsqueda y el develamiento de cuál es el procedimiento que la razón sigue para establecer estas nociones últimas de alma, mundo y Dios, viene la parte destructiva, podemos decir en este caso, de la metafísica. Recordemos de paso que Kant de ninguna manera critica lo metafísico del hombre. Sí critica la metafísica, que sería una disciplina que a través de los tiempos ha intentado traducir en conceptos esto que llamamos lo metafísico del hombre. Lo metafísico del hombre es quizás su aspecto más noble, porque es aquel aspecto que intenta elevar al hombre sobre los fenómenos. Es el intento que está íncito en la naturaleza humana, a través del cual aspira a elevarse por sobre los fenómenos. En última instancia, es elevarse al hombre sobre la naturaleza animal, ¿no? O sea, sobre lo dado, sobre lo que Kant llamará las inclinaciones luego. O sea, esa vocación que aspira a algo absoluto es, en última instancia, lo más noble del hombre. El problema es que la metafísica lo traduce en términos conceptuales, en teorías, en una supuesta ciencia, y que como toda ciencia tiene sus objetos. Ahora, el problema es que justamente alma, mundo y Dios no son objetos. ¿Por qué? Porque objeto equivale a cognoscible. Y cognoscible equivale a algo que se nos ha dado sensiblemente y que es articulado a través de estas nociones conceptuales puras. Ya lo he dicho un montón de veces. Entonces, en esta tarea, llamémosle destructiva, de la metafísica, Kant dirá que respecto de la idea del alma, la metafísica cae en paralogismos, esto es, razonamientos inválidos. Respecto del mundo cae en antinomias. Aquí no hay errores lógicos. Aquí lo que hay es un escándalo, digamos, diría Kant. ¿En qué consiste este escándalo? En que en las antinomias se muestra negro sobre blanco estas trifulcas permanentes de la metafísica. O sea, nadie, los físicos entre sí no se pelean. En todo caso, compiten. Los matemáticos no se pelean. En todo caso, compiten. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la matemática, la física, la química y la metafísica? Como decíamos en la clase pasada, en las ciencias llamadas duras, tenemos un control, y ese control nos lo da la experiencia. Esto es, si yo lanzo una hipótesis que habría de dilucidar o esclarecer un determinado fenómeno, y mi hipótesis no se cumple, lo que hago es renovar mis observaciones hasta que mi hipótesis se ajuste a esa realidad. Pero ¿quién ha sido la instancia que permitió ese ajuste, sino el cotejo con la experiencia? El problema de la metafísica es que no se puede cotejar. ¿Cómo podemos cotejar? ¿Con qué podemos corroborar que el alma es inmortal? ¿Con qué podemos corroborar que Dios existe? No hay posibilidad, y por eso no son conocimientos, porque no admiten el cotejo con la experiencia. ¿Por qué? Obviamente, porque son entes que están más allá de la experiencia. El error fue convertirlos en objetos.
El error de la metafísica. Bueno, entonces decíamos, respecto del alma comete errores lógicos. Respecto del mundo decíamos, no comete errores lógicos, pero se denuncian o se autodenuncia la metafísica como una disciplina que, si bien sigue de un modo adecuado un procedimiento lógico, o sea, no hay errores lógicos, llega a conclusiones contradictorias. Esas son las antinomias y corresponden a la idea de Dios. Y por fin, respecto de la idea de Dios, Kant critica los dos modelos que ha utilizado la tradición para demostrar la existencia de Dios. Uno tiene que ver con la prueba ontológica, que es algo puramente conceptual, y otra con las pruebas que tienen que ver con, que surgen de la experiencia y acceden a Dios, ¿no? Entonces, esos son los tres capítulos que tienen o están asociados con la destrucción de la metafísica. O sea, no es simplemente una cuestión de que voy a rebatir, no. La metafísica queda demolida, ya no se puede volver a pensar de la misma manera, salvo como hizo Hegel, por ejemplo, que parte de otro punto de vista totalmente diferente. Pero en realidad no refuta a Kant, parte de otros principios, parte de lo absoluto. Pero eso es otro problema. Bueno, entonces, respecto de la idea de alma, y recordemos que esto tiene que ver con los silogismos categóricos, y recordemos que los silogismos categóricos tienen que ver con los conceptos que asociamos con la relación, ¿no? Cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y respecto de la relación, tenemos categóricos, hipotéticos y disyuntivos. ¿Sí? Serían los juicios. ¿Sí? Y a partir de esos juicios tenemos silogismos. Silogismos categóricos, silogismos hipotéticos y silogismos disyuntivos. Ese será como el fundamento para enhebrar esos silogismos para acceder a esas nociones últimas. Ahora, dice Kant, y esto vamos a hacerlo rápido, ¿no? Es más complejo de lo que parece, el error que comete la metafísica en su disciplina llamada psicología racional, que intenta demostrar que el alma es una sustancia, que el alma es simple, que el alma es inmortal. Y me queda otra. ¿Y qué sujeto? ¿Sí? Esas 4 notas tienen que ver con un único error, y en eso consiste un paralogismo. Un paralogismo es un razonamiento, recuerden que no hay razonamientos erróneos, sino inválidos. La invalidez del razonamiento que lleva a la psicología racional a afirmar o pretender demostrar que el alma es simple, que el alma es inmortal, que el alma es sustancia y que el alma es sujeto, es que toma el término sujeto en 2 sentidos. Lo toma, convierte al sujeto en sustancia, y también en sujeto en el sentido del sujeto del yo. Pero, y esto obviamente no lo sabrían los metafísicos, sabemos que el yo no es una sustancia. ¿Por qué? Porque hemos demostrado en la reducción trascendental de las categorías que el yo no es ninguna sustancia, que el yo es una acción. Entonces, el error paralogismo que comete la psicología racional en su intento de demostrar que el alma es simple, bla, 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 es en principio un paralogismo. Y un paralogismo es, o lo que denuncia la invalidez de un razonamiento, y esa invalidez se llama paralogismo, es tomar un mismo término en 2 sentidos. Y el término tomado en 2 sentidos por la metafísica en su capítulo de la psicología racional es el término sujeto, que lo toma indistintamente como yo y como sustancia. Y Kant ha demostrado en
la deducción trascendental de las categorías, que el yo no es una sustancia, sino que es una acción de captarse a sí mismo. Bueno, por eso dice yo pienso, y no dice yo como si fuese Descartes, que dice yo soy una cosa que piensa. No, no soy ninguna cosa. El pensamiento es otra cosa que una cosa. Y por otra parte, es algo que, si bien no es una cosa, hace posible que exista toda cosa, siguiéndola. Bueno, acá lo digo, seremos expeditivos. Para Kant, la metafísica, cuando intenta demostrar que el alma es simple, es inmortal, es sustancia y es sujeto, cae en un error lógico. Los silogismos con los que opera para demostrar esas cuatro propiedades están viciados de nulidad porque caen en un error lógico formal que se denomina paralogismo, que consiste en un silogismo, que consiste en un silogismo en utilizar un mismo término con dos sentidos distintos. Es el caso del término sujeto, que es tomado a la vez como sustancia y como sujeto. Ocurre que el inesperado error para los metafísicos es que habían considerado el yo como sustancia y también como sujeto. Kant nos ha demostrado que el yo pienso no es una sustancia, sino una acción. Bien. Esto es mucho más largo, no se crean que no, porque investiga según las cuatro, no, creo que según, bueno, según las categorías de la modalidad, cómo se comete ese error. Si bien el orden sería psicología racional y alma, cosmología racional mundo, teología racional Dios, cambio yo el orden y lo pongo así porque las antinomias, o en las antinomias lo que vamos a descubrir es el camino que lleva de la crítica de la razón pura a la crítica de la razón práctica. De algún modo, estamos justificando que para conocer la ética kantiana tenemos que conocer la crítica de la razón pura, ¿cierto? Para dar lugar a la crítica de la razón práctica y a la fundamentación de la metafísica de las costumbres, debemos primero incursionar decorosamente, como decimos, en la crítica de la razón pura, si no, no se entiende cuál es el paso de la una a la otra. Bueno, como estoy muy resfriado, no sé si se habrán dado cuenta, pero sigo todavía. Vamos a dejar aquí, ¿sí? Y seguimos entonces ya, digamos, con el camino expedito hacia la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pero antes vamos a pasar por la crítica que hace Kant a las demostraciones o supuestas demostraciones de la existencia de Dios y al problema de las antinomias, que como adelantamos, en las antinomias no encontramos errores lógicos como sí encontramos en la psicología racional, ¿no? O sea, en el intento de demostrar algo acerca del alma. Bueno, y como para darle más tiempo para la meditación, la reflexión y el estudio, lo dejamos aquí, y como les digo, como estoy todavía medio comprometido, ya estoy bien, pero sigo resfriado y con un poco de dolor de garganta. Así que bueno, buenísimo. vamos a dejar de comer, así nos vemos las caras, ¿sí? Sos el único. ¿Qué tal? Pablo. Sí, hoy quedé sola. Sí, yo la verdad que mucho no entiendo, pero me parece que no, que porque es muy temprano, porque es muy difícil, o debo ser un pésimo profesor que no tengo ninguna clase de éxito en esto, pero bueno. No, y es así como mucho. Pero Bueno, hay pero hay que que. acordarse que estamos en la facultad. La facultad se llama enseñanza superior, y la enseñanza superior es la que se supone es la más exigente. Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos el martes entonces. No, ¿te puedo hacer una consultita? Pero por Pues, supuesto, igual para eso es todo. como para pues me quedé pensando en esto de las ideas constitutivas y regulativas, Sí, que en Platón eran constitutivas y regulativas, y sí. en Kant constitutivas no. No, Y en claro, solo Platón regulativo. Sí. solo regulativas. Y en Platón serían constitutivas
pensaba en esto de la idea del bien, como esto que después se refleja en lo cotidiano. No, son constitutivas, porque el mundo de las ideas contiene en sí a las cosas sensibles. O sea, Sí, eh, aunque por ahí estamos trivializando, la idea de mesa en el orden de las ideas es la mesidad, la mesa perfecta, y es el principio, el fundamento de toda mesa posible. En ese sentido, Kant las piensa como constitutivas, porque el sí, mundo sensible es una copia. sí, pues yo hice no sé qué error lógico estoy cometiendo, pero hice como un paralelo entre el bien, que no era el bien así con mayúscula, que no era parte de lo cotidiano, pero que daba la posibilidad de conocerlo, Mm. y este yo pienso que también que no es parte, pero que da la posibilidad de conocerlo. Bueno, lo que pasa es que justamente en Platón no está esta idea del yo. Platón habla del alma, por ejemplo. La mejor parte del alma es aquella que aspira a ese conocimiento. O sea, no hay la idea de un sujeto, de un yo, que sí está en Kant, y que en Kant, en lugar de ser una cosa, resulta ser una acción. ¿Mm? Entonces, ese yo pienso no se podría pensar como constitutivo porque es una acción, no es una cosa. Es, en términos, este, en términos kantianos, si consideramos que aquello que es el mundo que nos rodea es un resultado de una acción y esa acción es llevada a cabo por el sujeto y el sujeto tiene como instancia última al yo pienso, sí podríamos decir que ese yo pienso es el fundamento constituyente del mundo. Ah, ¿Sí? No porque lo invente o lo cree. Recordamos que cuando conocemos, lo que viene a nosotros son las afecciones sensibles. Con las afecciones sensibles y a través de un procedimiento espontáneo, el mundo se constituye. Vos recordás siempre esto de la rapsodia de sensaciones. Si no estuviese el entendimiento que pusiese la forma a esa materia que nos da la sensación, el mundo no sería más que una secuencia de sensaciones caóticas, tal como el bebé recién nacido, que no tiene objetos delante, tiene puras sensaciones. El mundo se convertiría en eso si no estuviese el yo que legisla, entonces pone reglas, pone normas. Esas normas las pone a través de los conceptos. Y los conceptos funcionan proyectando sus propias notas. Cuando digo sus propias notas, digo a una aparición sensible determinada que un algo conocido, lo que me permite a mí reconocerlo como celular, puerta, mesa, pared, es que hay un concepto que está actuando y esa acción consiste en, hay determinadas notas que se presentan en esta aparición sensible y esas notas se consolidan, se establecen, se instituyen a través de una acción proyectiva del concepto que lo instituye como mesa, perro o silla. ¿Mm? ah, Pero eso, ¿a quién remiten todas esas sensaciones sino al yo? El yo es hacia donde todo concurre. Y sí, si nosotros consideramos, como dice Kant, que las categorías no son sino articulaciones del yo, ¿sí? El yo termina siendo el dueño de la realidad, se puede decir, o el responsable constituyente de la realidad. El que sigue en la secuencia de los grandes pensadores alemanes, que se llama el idealismo alemán, que se llama Fichte, que es el primero, Fichte, Schelling y Hegel, ¿no? Es la tríada esa fantástica, va a decir directamente, el yo es el que constituye al mundo, es una especie de Dios que constituye toda la realidad. ah, Lo que hace no es sino extremar lo que de algún modo Kant está diciendo cuando habla del yo pienso. Como que lo lleva
digamos, lo pone en términos absolutos. La realidad no es sino una transfiguración del yo. Está bueno. No, es fantástico. Ahora, no somos muchos los que lo consideramos así. Sí, igual estoy tratando como de enlazar, pero bueno. El libro de Jefe, que es bueno. En el libro El, ese está lo puse. ah, Hay un libro sí, completo sobre Kant. ¿Sí? sí, estaba el de Carpio y después se agregaron uno o dos más. Está el de Caimi, que es la introducción a la crítica de la razón pura, pero el de Jefe, en la medida que es un libro, trata las cosas con mayor detalle. Ah, Que es bueno, hay miles de libros. Y podés mirar lo de Derek McNabb, ¿viste? Yo les dije eso, ¿no? ¿O no? Espera que lo voy no a me poner. acuerdo. Se No, llama no La me acuerdo. Fonda Filosófica. Ah, sí, 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 sí. Sí, la fonda filosófica, sí. Ah, Son ayudas, esto es así. Ortega y Gasset, que decía que el método de la filosofía es como el de los judíos dando vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Vieron que da vuelta a vuelta hasta que caen las murallas, ¿no? Entonces, la filosofía es eso, es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Al final, algo funciona. ¿Viste? De algo pronto cae. algo, claro, algo se enhebra solo. ¿Sí? Y con Kant pasa eso, pero parece que trabajar, o sea, solo no es, solito Sí, no no. produce. Por Así que ósmosis bueno. no. ¿Cómo? Por ósmosis no. No, 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 es un trabajo, ¿viste? Es un trabajo, una decantación, y de pronto se llega a un extremo, y ese extremo es un salto en la inteligibilidad. Y se abre otro. Y abrimos otro capítulo, ¿sí? Así es, no se termina. Bueno, nos vemos el martes. Bueno, te agradezco. Chao, Nos vemos el martes. buen fin de Chao. semana. Chao. Igualmente, gracias.